Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de las unidades de asalto aéreo y nos vamos a centrar sobre todo en España. En primer lugar, vamos a hablar de este tipo de unidades para luego hacer un análisis más concreto de la situación de nuestro país. Todo el mundo más o menos sabe o intuye que son unidades de asalto aéreo, pero hay que especificar, sobre todo lo que va de este vídeo, que son fundamentalmente unidades helitransportadas. ¿Por qué, señores? Bueno, por asalto aéreo podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, por asalto aéreo podemos entender unidades paracaidistas, y es cierto que son unidades de asalto aéreo. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar en unidades helitransportadas, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en unidades que utilicen los helicópteros como fuerza de maniobra. ¿Por qué? Porque aunque el concepto de asalto aéreo es válido en todos los aspectos, cuando hablamos de helicóptero, en el fondo estamos hablando de mayor capacidad. ¿Por qué digo mayor capacidad? Tú a los paracaidistas, ¿cómo les sueltas? Hombre, los puedes tirar de un chinú, es cierto. Pero lo cierto es que tú a los paracaidistas, como norma general, los tiras desde aviones. Claro está, para tener este tipo de apoyo aéreo se necesitan fundamentalmente cazabombarderos. Es decir, las operaciones paracaidistas generalmente se utilizan o bien para atacar puntos claves tras las líneas enemigas o bien fundamentalmente para abrir un segundo frente. Lo que más hemos visto de unidades paracaidistas quizá haya sido en la última, de momento, guerra del Golfo, con esos saltos masivos de 82 aerotransportada y demás en el Kurdistán, aunque más que nada fue algo de cara a galería que una necesidad operativa real. En este aspecto, cuando hablamos de unidades helitransportadas, tenemos que tener claro que el alcance máximo es el alcance que le da a sus helicópteros, igual que en el avión, pero con una diferencia fundamental, que en el avión muy probablemente pueda seguir llegando mucho más lejos que donde vaya a producirse el salto paracaidista. Sin embargo, con el helicóptero, donde se realice la operación, va a estar acompañado de otro tipo de helicóptero que no va a ser el de asalto aéreo, que va a ser el helicóptero de ataque. Aquí es donde entra la clave fundamental de este tipo de unidades, de operar dentro del radio de los helicópteros apoyados por los helicópteros de ataque. Con lo cual, si hablamos de que las unidades paracaidistas pueden ser utilizadas en mayor proporción, porque como norma general obviamente en un avión vas a llevar mucho más que en un helicóptero, y pueden ser utilizadas en profundidad detrás de las líneas enemigas, las fuerzas helitransportadas no van a ser utilizadas tan en profundidad tras las líneas enemigas y además van a poder contar con cierto apoyo de fuego de forma importante. Este apoyo de fuego va a venir dado fundamentalmente por los helicópteros artillados. Con lo cual podemos entender que las unidades paracaidistas las unidades helitransportadas fundamentalmente van a ser utilizadas para tomar objetivos claves dentro de un avance más global de unidades terrestres, ¿de acuerdo? Mientras que las unidades paracaidistas van a tener un sentido, digamos, mucho más profundo. Explicado este punto, vamos a centrarnos en España. En España hemos tenido fundamentalmente comunidades aerotransportadas, hemos tenido un batiburrillo, pero básicamente nos hemos centrado en la BRIPAC, que bueno, ahí no hay mucha duda, ¿verdad? Y luego en la Brilat, aunque la Brilat básicamente se movía sobre todo en C295, en CN235, se movían aviones de transporte, con lo cual a Brilat la podíamos esa pegatina de asalto aéreo, pero digamos que la definición era cuanto menos más generalista que realmente operativa. Claro, hoy en día de Abrilat ya te olvidas de todo, con esta subnormalidad de cargarte la caballería, de meter unidad de caballería en cualquier tipo de brigada y demás, incluso a los Paracas que le has estado dando hasta BMR, pues ya la que montas es chica, con lo cual el desastre organizativo del ejército español pues es enormemente ridículo. La brigada polivalente es la mayor chorrada que he escuchado yo en la historia de humanidad después de que subiendo impuestos se recauda más dinero. En fin, estamos hablando de una serie de circunstancias que no tienen ni pie ni cabeza la organización del ejército de tierra, para terminar siempre con lo mismo, pero siempre yendo a peor. Entonces, en este aspecto, España debería dotarse de una unidad helitransportada como tal, de una unidad helitransportada que se mueva en helicóptero, que tenga sus propios helicópteros en dotación, no que esté tirando de un Belma ni nada por el estilo. Una unidad de helicóptero concreta y además con gente que se dedique única y exclusivamente a eso. Igual que por ejemplo pasa
con los Paracas o con la infantería marina, este tipo de unidades son fundamentalmente unidades de élite, básicamente por la forma de actuar tan especial que tienen. Entonces en España esto básicamente lo deberíamos de haber utilizado con tropas de la Legión. Deberíamos haber cogido a todas las unidades de la Legión en territorio peninsular y haber creado con ella una unidad helitransportada, una unidad de asalto helitransportada. De tal forma que coges a gente muy buena, los mejores, le pica a quien le pique, y con diferencia, lo utilizas para misiones muy concretas y realmente el resto de unidades le das las capacidades que debe tener. Para mí no tiene mucho sentido la existencia del Abrilat, cuando al final la instrucción es una instrucción general, es un cuerpo sin demasiada historia, más allá de historia propia, unidad y demás, pero seamos realistas, no es la Legión. Y te coges a unidades realmente buenas. Yo nunca he entendido esto de la creación de la Brigada Legión Rey Alfonso XIII y dotarla ahí pues como una unidad de infantería más, con BMR, es decir, es que sigan siendo la élite, pero dándole cosas normales, es decir, dándole cosas de unidades de infantería normal, como es el tema de los BMRs y demás. Al final es una falta total de doctrina, de concepto y de organización. La creación de la Brigada Legión simplemente es una chorrada, es una chorrada. Bien es cierto que muchísimas brigadas de élite tienen este tipo de situaciones, incluso por ejemplo se ha dotado muchísimo a diferentes brigadas iguales en Europa con piezas Laigun y demás, pero lo cierto es que eso es una completa chorrada y es tirar a la basura tener gente como legionarios. Al final todos sabemos lo que era Legión y todos sabemos qué era decir a Legión. Podemos poner 20.000 ejemplos, el que queráis, desde esa iglesia 30.000 veces saqueada, quemada y las monjas violadas en los Balcanes hasta que llegaron los legionarios y no se volvió a tocar la iglesia. Hay 20.000 ejemplos de eso. Con lo cual, señores, tú no puedes tener una unidad de élite como si fuesen unos más. Equipada, dotada y demás como si fuesen uno más. A la élite la tienes que tratar como élite. Y la Brigada de Legión, tal como está, habría que disolverla. Esas unidades, complementarla con más soldados de infantería, es decir, lo que sería las 3 banderas que hay en la península. No disolver esa bandera, me refiero a sacar esas banderas de ahí, el resto dejarlo como está, pero quitándole el chapirí, metiendo 2 o 3 batallones de infantería para hacer una brigada sobre blindados de rueda, el futuro dragón, si finalmente ya se empiezan a entregar, y coger a la Legión y hacerla una unidad helitransportada. Con lo cual, tienes unos helicópteros extraordinarios, como son los NH-90, tienes unos helicópteros de ataque fantásticos, además para este tipo de misiones te vienen muy bien, porque son helicópteros muy polivalentes, son helicópteros multimisión, no centrado en una misión en concreta, sino que son helicópteros multimisión, y además para el tipo de operaciones que vas a desarrollar, que básicamente va a ser infiltrarte tras las líneas enemigas para tomar posiciones muy concretas, pues ahí te vienen fantásticamente bien, porque es el helicóptero ahora mismo en servicio con la firma radar más reducida. Entonces, en este aspecto, España debería jugar a hacer el idiota, olvidarse de todas estas cosas tan raras que hace y crear una unidad helitransportada, una unidad de asalto aéreo de élite realmente capacitada. Tenemos los medios, también están los Chinook si hace falta, pero sobre todo los NH-90, tenemos los medios, tenemos los soldados, lo único que nos falta es tener oficiales con cerebro. Oficiales con cerebro que cuando venga un impresentable como Morenés y te diga, no, voy a crear las brigadas polivalentes, tú le digas, mira, ala, toma, tu carajillo, toma el marca, disfruta del día y ya mañana vuelves más tranquilo. Eso es lo que necesitan las Fuerzas Armadas y no lo que tenemos, unos oficiales que viven de rodillas ante el poder político, aunque el poder político se esté cargando el ejército, como ha pasado con lo de la caballería. Qué tiempos aquellos, ¿verdad?, en los que Carlos I cogía y cortaba las manos, la cabeza y todo lo que se podía cortar de los comuneros. Qué tiempos aquellos de España. Por normal que fuésemos un imperio. Estoy convencido de que dice tonterías a tomar por saco. Señores, ¿qué ventajas te da una unidad como esta? Fundamentalmente, el tipo de ventaja que te da una unidad como esta es, en primer lugar, una respuesta inmediata. Ya de por sí, poder mover a la gente de helicóptero es una respuesta inmediata. Si además lo coges con una unidad de élite, con una unidad bien preparada, cuyos hombres
obedecen órdenes y puntos, lo hace todo el mundo, pero ellos más, con más disciplina, con más cojón y con más capacidad de combate, pues en este aspecto te garantizas, en primer lugar, tener una unidad que vas a poder movilizarla prácticamente isofacto. En segundo lugar, te garantizas tener una unidad enormemente preparada para cualquier tipo de combate. Porque al final con helicópteros vas donde quieras ir. Y si tienes soldados de élites bien entrenados y bien capacitados, lo que se te ponga por delante desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista militar, te va a dar exactamente igual. Pero además, en tercer lugar, junto con la capacidad de combate y la rapidez de respuesta, estás creando una capacidad importantísima de poder darle una dinámica global a las operaciones, sobre todo a las operaciones ofensivas. Porque claro, ¿dónde vas a utilizar una unidad de asalto helitransportado? ¿Para qué la vas a utilizar? Ahora mismo tenemos a la Brigada de la Legión, igual que estaban que han cambiado por los Bantas, pero tampoco es que hayamos evolucionado mucho. Como tenías a la Bripaz cuando estaba equipada con BMRs. Estás utilizando a esas unidades como fuerza de choque, no mire usted. Para fuerza de choque ya tienes que tener otro tipo de unidades. Tú no puedes utilizar como fuerza de choque a unidades que no están para eso. Al final tienes un batiburrillo, como por ejemplo cargarte a la sal marcial, distribuirla por ahí, luego le metes un batallón a los de Badajoz. En fin, el desastre organizativo del Ejército de Tierra es espectacular. Yo creo que no lo entienden ni los propios generales. Básicamente cogen, empiezan a mover unidades de un lado para otro, las asignan, se quedan en los cuarteles y parece ser que se han ganado el sueldo. Tenemos unos oficiales que habría que fusilarlo a todo directamente, ya está. Y a sus hijos también, porque como ha salido la semilla del padre, pues a lo mejor nos quitamos más de un dolor de cabeza. Es que es una vergüenza y es una incapacidad total y absoluta. Cuando tú te dotas de este tipo de unidades de asalto aéreo, lo que te estás dotando es de la capacidad de actuar en posiciones claves. ¿Qué son posiciones claves? Pues mira, las unidades de asalto aéreo, sobre todo la helitransportada, la vas a utilizar para conquistar puntos muy concretos y específicos en cualquier operación militar. ¿Cuáles son estos puntos concretos y específicos? Pues lo que te dé de sí la propia operación, porque nunca vas a saber lo que es necesario. Pero podemos estar hablando desde posiciones geográficas claves, como cerros y demás, pasos montañosos. Ojo, muy importante, nunca lo olvidemos y son claves, puentes. Los puentes son fundamentales. Un puente es la capacidad no de unir o dejar de unir, porque al final están los pontones y lleva agua al río y si es un barranco, pues el vehículo blindado baja para abajo como pueda y sube otra vez para arriba. Pero obviamente lo que va a tardar en hacer 5 o 6 horas, con el puente lo hace en 32 segundos. Y por supuesto, asaltar directamente puestos de mando, atacar unidades concretas en la retaguardia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te va a dar va a ser la capacidad fundamentalmente de tomar objetivos concretos importantísimos. Cualquiera de ellos que vengan relacionados con la logística del enemigo, con la capacidad de avance del enemigo, o bien directamente para, mover tropas del frente del enemigo hacia esa unidad que has movido tú durante 60, 80, 100 kilómetros tras las líneas enemigas. Con lo cual, básicamente, lo que veis es dar una oportunidad más de maniobra, dar una oportunidad más en un enfrentamiento entre dos ejércitos para que estos tengan la obligación, tu enemigo en este caso se entiende, de dar una respuesta a tu movimiento. Y dar esa respuesta a tu movimiento, básicamente lo que va a significar es que, se relaje la presión sobre la línea del frente. Bien, señores, ¿hasta qué punto se pueden utilizar este tipo de unidades? Pues realmente estas unidades se pueden utilizar en cualquier situación y con cualquier tropa, incluida contra unidades acorazadas. Y diréis, hombre, yo no enfrentaría, por muy bien capacitados que estén, a infantería contra carros. Bueno, infantería contra carros, señores, llevan luchando toda la vida de Dios. De hecho, lo raro es un carro contra otro carro. Lo normal es infantería contra carro. Esto tenéis que ser capaz de comprenderlo, señores. La mayoría de los combates en los que han participado carro de combate ha sido contra otro tipo de blindados, contra artillería y contra infantería. Carros contra carros no es lo más habitual. No lo ha sido nunca y no es lo más habitual. Lo más habitual es lo que estoy explicando. Más allá de eso, tener presente que tú vas a contar
con el apoyo de los helicópteros, en este caso de los Tigres. Con lo cual, al contar tú con el apoyo de los helicópteros, lo que te estás dando, lo que te estás capacitando es una potencia de fuego bestial. Ya no es un legionario contra un tanque enemigo, no, ya es un tigre contra un tanque enemigo. Y aquí lo que tienes es una capacidad de fuego bestial, brutal, absoluta. Un tigre puede llevar hasta 16 misiles contra carro. Esos son 160 misiles contra carro por 10 tigres. Por 10 tigres, 160 misiles contra carro. Esos 160 misiles contra carro lo que te posibilita es de poder enfrentar casi a una división de carros de combate. Por eso es tan importante este tipo de sistema. Por favor, que nadie se equivoque. Que tú lleves 160 misiles no significa que vayas a destruir 160 carros de combate. Probablemente no destruya ni la mitad. Pero en el momento que destruyas 6 o 7, te puedo asegurar que esos carros de combate van a dejar de atacar a la unidad de infantería. Aparte de los cohetes, de los sistemas aire-tierra, del propio cañón automático, aparte de todas esas cosas y por supuesto aparte de los misiles contra carro que lleven las propias unidades de infantería. La potencia de fuego al disponer de helicópteros de ataque va mucho más allá de la potencia de fuego que puedan tener las secciones de armas de las compañías de fusiles, que básicamente serían los misiles contra carro portátiles y los morteros de 81. Lo que te estarías dando realmente es una potencia de fuego que prácticamente no tendría nada que envidiar, por ejemplo, a la de las unidades mecanizadas, porque al final la potencia de fuego del Pizarro, ¿cuál es? Es su cañón automático, ¿verdad? El Tigre. Ya está, ahí los tienes, los dos. Pero aparte, cohetes, misiles contra carro y demás. Bien es cierto que los Pizarros luego tienen el apoyo de artillería tropopulsada, los morteros, los misiles contra carro sobre los TOAS, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual la potencia en el fondo es mayor. Pero tenéis que tener presente que la potencia directa, más allá del apoyo de fuego secundario, es mucho más potente, obviamente, en un Tigre que en un Pizarro. Es muchísimo más potente. Con lo cual, en este aspecto, las unidades de asalto heli transportado la puedes utilizar para enfrentarla a cualquier enemigo, siempre y cuando estén apoyadas por helicópteros. Y luego ya, en último lugar, la pregunta es, ¿hasta dónde llegaría la capacidad de maniobra de estas unidades? Bueno, tienes que entender en qué situación de la guerra y del conflicto está. Estas unidades, sobre todo, debes utilizarlas cuando tienes superioridad aérea. ¿Por qué? Porque en el momento que tengas superioridad aérea, te estás garantizando que los Tigres van a poder campar a su ancha. Has eliminado las baterías antiaéreas del enemigo, tienes tu superioridad aérea, en este caso ahí están para eso los Eurofighters, y a partir de ahí ya tienes libertad absoluta. Con lo cual, más allá de las propias medidas de autoprotección y demás, los Tigres, en mayor o menor medida, junto con los NH-90, pueden campar a sus anchas. Y como pueden campar a sus anchas, pues tu rango más o menos estaría en torno a los 200-300 kilómetros, al menos desde mi punto de vista. Se puede utilizar más lejos, pero yo ni recomendaría utilizarlo más lejos, personalmente, no lo recomendaría, ni tampoco creo que sea más sensato. ¿Por qué? Pues por un motivo muy simple. Pensar, señores, hay que utilizar la cabeza en la guerra, no se puede ir a lo loco. Que un NH-90 puede llevar tropas 700 kilómetros no quiere decir que tú vayas a llevar tropas 700 kilómetros. En primer lugar, porque si tú mueves tropas 700 kilómetros, no vas a llegar con tus unidades de tierra. Ojo, que son 700 kilómetros, señores. Que 700 kilómetros es de Madrid a Andalucía, a la costa de Andalucía. Ojitos, señores. Más, la costa de Andalucía estará cayendo por ahí, más todavía. Es muchísimo terreno, muchísimo terreno. Y yo os he dicho que estas unidades las vas a utilizar detrás del frente para atacar objetivos concretos o tomar objetivos de alto valor, con lo cual no tienes que ir al máximo de alcance porque vas a dejar esas tropas solas. En segundo lugar, tenéis que tener presente que estamos hablando de NH-90 y Tigre. El NH-90 va a transportar soldados, pero la inmensa mayoría del transporte no va a ser soldados, eso lo va a hacer una vez. El resto de veces va a evacuar heridos o va a llevar municiones, equipos, pertrechos, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, tenéis que tener presente que cuanto más cerca estén, más vuelos van a poder hacer. Pero al poder hacer más vuelo porque están más cerca, lo que significa es que en el fondo están volando menos tiempo, por lo tanto los helicópteros están menos tiempo expuestos. Y luego, señores, como os he explicado, la clave de todo esto está en la capacidad de apoyo de los helicópteros de ataque. Con lo cual, cuanto más lejos te vayas, menos tiempo vas a tener realmente allí al Tigre merodeando.
Si te vas a 700 kilómetros, pues el Tigre va a llegar, va a disparar y se va a volver. Con lo cual, de facto, vas a estar sin el apoyo de estos helicópteros. Pero si estás combatiendo a 100 kilómetros, el Tigre va a llegar en 5 o 6 minutos y va a poder estar allí contigo 2-3 horas dando vuelta. Aquí es donde hay que utilizar estas capacidades con sentido, porque si no al final, pues es como estos cuñados que dicen, no, yo al van le ponía no sé cuántos misiles, y, oye chico, que es un patrullero, el patrullero no lleva misiles, si no, no sería un patrullero, sería al menos una corbeta. Dejar las fantasmadas, las tonterías y dejar de ponerle misiles y cañones hasta la Toyota Pickup. Un poquito de cerebro. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuanto más lejos te vaya, menos tiempo vas a poder tener de los helicópteros. Más vas a arriesgar las misiones de apoyo logístico con esos helicópteros y, por supuesto, más solas y más desprotegida van a estar tus propias unidades. Con lo cual, estas unidades, operar 100-200 kilómetros máximo sería lo ideal. En primer lugar, por una cuestión de arriesgar los helicópteros, pero en segundo lugar, en el caso de los helicópteros de ataque, para poder mantenerlos, para poder disfrutar de ellos el mayor tiempo posible en cualquier operación. Señores, lo tenemos todo. Tenemos los hombres, tenemos las máquinas. ¿Qué nos falta? Los oficiales. Los oficiales que cojan y se lleven a los reyes católicos con el resto, Pavía y Milán y demás, y creen de verdad una división de caballería. Quiten la caballería de todas las brigadas por ahí que están. Se olviden esto de brigada polivalente y tengan lo que tienen que tener. Los parácalos de montaña, los legionarios y el resto o expedicionarias sobre ruedas o acorazadas sobre cadenas. Y utilizar a la gente para lo que realmente son y para lo que realmente valen. No coger a lo mejor que tienes y tenerlo como una unidad más de infantería. No coger y meter a una unidad paracaidista, los BMR, cuando no tiene la capacidad de lanzar el BMR desde un paracaídas, desde un avión con paracaídas. Ahora ya con el A400M sí puede hacerlo, pero ¿para qué quieres lanzar un BMR? Si te lo vas a quitar ya del medio. El dragón, señores, tienes que lanzar el dragón con las ruedas desinfladas. Bueno, no pasa nada, sacamos allí al paracaidista y le dice al enemigo, oye, espera un momento, que ha empezado la guerra, voy a inflar la rueda del vehículo y ya no. Pues esta es la realidad, señores, y así es como estamos por disponer de unos oficiales negligentes e incompetentes que viven de rodillas ante unos políticos fracasados, inútiles y que no valen ni para esconderse. Esta es la realidad, señores. Con lo cual, como veis, con un simple toquecito, con un simple reordenamiento, podríamos tener una unidad extremadamente capacitada. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos chorradas. Tenemos chorraditas, tenemos, oye, mira, cógete a esta unidad por aquí y métela aquí en los Cougar y que hagan unas maniobras con helicóptero. Y ya tienen formación helitransportada. Eso no es formación helitransportada. Tú tienes información helitransportada, tienes que coger y tirarle por el fast rope o tirarle ahí con las cuerdas a los tíos de los helicópteros. Todos los santos días. Eso es formación helitransportada. Que la gente vuele, no que vuele una vez cada 2-3 años. Eso es tener una unidad helitransportada. El resto de ir metiendo a gente en los Chinook y tirarla ahí con el rappel o tirarla ahí con el fast rope y demás, eso no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. Tienes que tener a la gente, a los pilotos, todos en la misma unidad, que se conozca, que operen y por supuesto que sean capaces de crear esa sintonía. Esto es al final como los centrales. ¿Cuáles son los centrales buenos? Los centrales buenos que llevan toda su vida jugando juntos. ¿Por qué? Porque se conocen hasta en los fallos. Si tú coges y vas cambiando de centrales cada 2x3, pues al final vas a tener, como decimos en mi pueblo, el coño de la Bernarda. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.